Hola a todos. Hoy es viernes, 24 de julio de 2026, y vuelven a acompañarnos nuestros queridos amigos Larry Johnson y John Wood. Bienvenidos de nuevo. Qué bien estar de vuelta. La verdad no sabía que me había ido, pero vale, yo tampoco. Nos tienen retenidos como rehenes. Que manden ayuda. Empezaremos a parpadear. Código Morse. Peter Griffin está aquí. Déjenme mostrarles lo que publicó el New York Post. Dice, la inquietante precisión de los misiles iraníes despierta temores. Adversarios están ayudando a Teherán a apuntar contra tropas estadounidenses y centros de la CIA. Y hubo un informe de Reuters. Esto es lo que dijeron. Creo que esa es la principal prueba que ha llevado a los analistas de inteligencia a investigar esta cuestión. Pero tampoco olvidemos que Irán y Rusia llevan al menos 2 o 3 años cooperando en drones y tecnología de drones. Rusia compró el dron iraní Shahed 136 y después empezó a fabricar su propia versión. Los rusos mejoraron su versión con un sistema de guiado diseñado por ellos mismos. Y la cuestión es si, al menos una de las cuestiones que se han planteado, es si hay alguna prueba de que hayan proporcionado a Irán ese sistema de guiado. Por ahora no hay pruebas, pero tenemos fuentes que nos dicen que Rusia sí aportó mejoras tecnológicas a los drones utilizados contra la Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudí. Y eso contribuyó al ataque de precisión que acabó dañando la estación de la CIA dentro de la embajada. Ended up damaging the CIA station inside the embassy. Solo una precisión técnica. Ya saben, estábamos hablando de portugués antes de entrar en directo, pero él ha mencionado Shahed. El nombre, la pronunciación correcta en persa, es Shahed. Shahed significa testigo, pero Shahid en persa significa mártir. Larry, adelante. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha sucedido? Larry, go ahead and your understanding of what has happened. Okay, why is this story coming out now? That's the question. Vale, ¿por qué sale esta historia ahora? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque el ataque contra la estación de la CIA se informó hace 4 malditos meses. Vamos, hombre. Y vaya, Rusia y China apoyando a Irán, no me digas. ¿Cuál será el próximo titular? El sol sale por el este. Dios mío, ¿has visto ese orbe amarillo que ha aparecido por el horizonte? O ya sabes, un perro persigue a un coche, así que yo lo veo como lo llamaré propaganda. No es que no sea verdad. Creo que es absolutamente, ya sabes, si a alguien le sorprende que China y Rusia estén ayudando a Irán, proporcionando a Irán inteligencia, algo de equipo militar y asesoramiento, es idiota. Claro que lo están haciendo. Igual que llevamos haciéndolo con Ucrania durante, ya sabe, los últimos más de 4 años. Quiero decir, cuando veo una noticia así, siempre vuelvo a lo mismo y digo, vale, ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? Y la única conclusión a la que llego es, primero, que refleja un pánico creciente en Occidente. Y tienen que mantener este esfuerzo por, entre comillas, demonizar a Rusia a cualquier precio. Ahora bien, lo cierto es que los chinos proporcionaron a los ucranianos su sistema Beidou, y Beidou ha sido fundamental. Se refiere al nivel iraní. Quiero decir, los chinos proporcionaron a los iraníes, sí, el sistema Beidou, que les permite prescindir del GPS, pero sirve para mejorar la precisión del guiado de sus armas. También recibí confirmación ayer. Lo venía suponiendo, pero no tenía ninguna confirmación. Ayer la recibí. China está suministrando sin duda algunas de sus propias armas a los iraníes, con el fin de que se prueben en condiciones de combate. Porque una cosa es desarrollar un sistema de armas y decir, este es un misil hipersónico que hace esto, esto y esto, y lo hemos probado en el campo de pruebas. Vale, pongámoslo en un entorno de combate y veamos si funciona igual contra Estados Unidos. Así que China está haciendo eso, y por lo que tengo entendido, incluso ha proporcionado armamento más avanzado que todavía no ha debutado en el campo de batalla. Carl, Carl, estoy de acuerdo con Larry al 100%.
Es extraordinariamente hipócrita por nuestra parte afirmar que Rusia está proporcionando cosas a Irán. Y yo diría que prácticamente cualquier pertrecho bélico en ese sentido, mientras nosotros estamos suministrando cosas a Zelensky y a Ucrania. Por supuesto, forma parte de una campaña de guerra psicológica que ambos estamos librando el uno contra el otro y a la que se están sumando los europeos, a veces de forma independiente y otras veces junto con nosotros. Y ambos mentimos constantemente a nuestras respectivas audiencias. Y parte de la campaña son cosas como esta. Pero como ha dicho Larry, esto es realmente dilatorio. Si esto es lo mejor que podemos hacer, es una mierda. Yo diría que aquí hay además un componente más importante, que estamos forzando, obligando, por así decirlo, esta alianza entre las vastas masas terrestres conocidas como China y Rusia. Y tengo que decir que al final, el subcontinente va a tener que implicarse en esto. No veo cómo India puede tolerarlo. Al final va a tener que entrar en la contienda. Quizá no lo haga por Pakistán y por sus relaciones, de nuevo muy cálidas y estrechas, con China. Pero aún así, creo que esto se dejará de lado y tendremos una potencia territorial como probablemente no se ha visto en la historia del mundo. Y tendremos que enfrentarnos a ella. Y eso es lo que tenemos por delante, al margen de la campaña de guerra psicológica y demás. Y como te decía antes, Larry conoce a Dennis. Dennis Speed es, más o menos, el responsable de operaciones de este grupo de LaRouche, con el que Larry aparecerá más tarde y con el que yo ya he aparecido antes. La misiva que envía antes de algunas de estas reuniones es una especie de resumen estratégico, operativo y táctico del mundo, o al menos de aquellos puntos del mundo que ahora mismo parecen ser de mayor interés. Y como pueden imaginar, incluye de todo, desde Lavrov y Rubio reuniéndose en Filipinas. Y lo único de lo que hablan, y en lo que están de acuerdo, Rubio le explica la razón por la que Alaska no se va a celebrar. Vaya, ¿ustedes creen? La razón por la que no se va a celebrar es Zelensky. Quiero decir, lo dice claramente, Zelensky no estuvo de acuerdo, así que cancelamos todo. Y lo único en lo que coinciden durante toda esa reunión, según Dennis, y creo que probablemente tiene razón, es el programa espacial. Esa es, al parecer, la única coincidencia que rusos y estadounidenses tenemos ahora mismo en nuestra relación. Es traumático. Es desastroso. Trump prometió que tendríamos mejores relaciones con Moscú y todo lo que eso conllevaba. No ha hecho absolutamente nada. En cambio, lo que está haciendo es dejar que todo siga en piloto automático y probablemente darle una patada al piloto automático de vez en cuando para seguir suministrando a este bandido, a este nazi, a este tipo llamado Zelensky en Ucrania y todo lo que eso conlleva e implica. Están pasando cosas muy serias y no parecemos ser conscientes de que lo son. Tampoco parecemos ser conscientes de que probablemente tendrán repercusiones dentro de muy poco tiempo. Veo que Putin va a tomar una decisión bastante pronto. Tendrá que atacar algunos activos de la OTAN, claramente identificables como activos de la OTAN. Eso significa que probablemente tendrá que hacerlo fuera de las fronteras de Ucrania, en algún país de la OTAN. Y entonces empezará todo, viendo qué hará Trump en esa situación, con su habitual incoherencia. Pero si lees este resumen que publica Dennis, abarca desde el Programa Mundial de Alimentos, que no tiene comida, hasta el West Texas Intermediate y el crudo Brent, que probablemente superen los 130 o 140 dólares si seguimos por el camino actual. Y especialmente si China decide reponer de golpe, por así decirlo, toda su reserva estratégica de petróleo. Y si miras algunas de las otras cosas que están ocurriendo en todo el mundo a causa de esto, hay efectos de segundo, tercer y cuarto orden, por lo que Trump, no Biden, ya no puede escudarse en ese argumento. Esta es la guerra de Trump. Esta es la guerra de Trump y Bibi. Y mira también lo que está pasando en el mundo. Esto no se aborda con mucho detalle en el resumen de Dennis, pero sí aparece en los periódicos de esta mañana.
especialmente en Haaretz y en otros diarios de Israel, que ahora están despertando. Israel está viviendo ahora mismo algo casi parecido a una guerra civil entre su gente. No solo están matando a gente en las calles a un nivel sin precedentes. No solo están matando a gente ahora en Cisjordania a un nivel sin precedentes. Y por supuesto siguen con Gaza, sino que también tienen disturbios graves en su propio país. Y no es tan grande. Y están matando a gente en las calles. Están deteniendo a personas sin ningún motivo. Están matando a gente. El gobierno está intentando aguantar hasta las próximas elecciones. Israel se está convirtiendo en un desastre. Y todo esto está ocurriendo mientras, en mi opinión, unos 320 millones de los 340 millones de estadounidenses no tienen ni la más puta idea. 320 million out of 340 million Americans not having a damn clue. Eso demuestra por qué quizá esa sea una de las razones por las que Smotrich dijo hace 2 días que no quieren formar parte de la guerra. Sí, quiero decir, mirad el entorno lleno de objetivos. Es increíble. Creo que ahora mismo tenemos allí la mayoría de nuestros aviones cisterna en plataformas israelíes y sobre suelo israelí. Sí. Bueno, otra razón por la que creo que dijo eso, quizá no directamente, es que durante los primeros 45 días de furia épica, Irán causó daños importantes en las 2 refinerías de petróleo esenciales, una en Ashdod y la otra, la más grande, en Haifa. Y esas 2 producen todo el diésel y el combustible de aviación de Israel. No tienen una refinería alternativa. Y creo que las autoridades israelíes entienden que si esto vuelve a estallar, Irán está bien posicionado para dejarlas completamente fuera de servicio. Sus misiles, de nuevo, están guiados por el sistema chino Beidou. Las alcanzarán y las destruirán. Entonces Israel está jodido porque no tiene reservas de combustible de aviación ni de diésel. Y si no hay combustible de aviación ni diésel, eso significa que no vuelan aviones de combate ni funcionan tanques y otros vehículos militares. Por eso creo que han estado intentando, en cierto modo, aunque de vez en cuando algunos miembros de Israel hablan con dureza sobre cómo van a, ya sabes, a patearle el culo a Irán. Pero en general, han intentado decir, ¿podemos mantenernos al margen de esto? Y no van a poder mantenerse al margen, sobre todo si el ataque que tenga lugar hoy, que preveo que va a ser masivo. Ya sabes, el ataque del que Trump ha estado hablando toda la semana, eso de desatar las puertas del infierno, etc. La represalia de Irán va a ser igual de masiva e igual de devastadora. Y creo que aunque he visto algunos informes en la última media hora de que los bombarderos B-1 ya habían despegado, preveo que los bombardeos, los ataques, no van a empezar en serio hasta que cierre la bolsa. Sí, y para reforzar aún más lo que ha dicho Larry, por lo que me cuentan Gary y otras personas del sector petrolero con las que hablo con bastante frecuencia, los israelíes, cuando lanzan esos llamados ataques de 100 aviones, por así decirlo, ya sean de largo o de corto alcance, consumen básicamente entre 300,000 y 500,000 galones de JP-4, JP-5 y JP-8, es decir, combustible para aviones a reacción. La última vez que hicieron una operación de corto alcance, tuvimos que proporcionar unos 300,000 de esos galones. Creo que era un contrato con ExxonMobil y llegó por barco. Pero esto no es algo que puedas mantener cuando tú mismo estás quemando este combustible a un ritmo astronómico. Y vas a tener, lo predigo yo y también la mayoría de la gente con la que hablo, problemas reales muy pronto con tu propio combustible. Y no vas a poder solucionarlo, al menos no muy rápido. Así que no solo estamos gastando munición, sino también combustible para aviones a un ritmo alarmante. E Israel, si vuelve a lanzar sus ataques con aeronaves, va a agravar aún más la situación. Así que nada de esto pinta bien desde el punto de vista logístico, por no hablar del operativo.
Yeah. Larry, here is the movement of Larry, aquí está el desplazamiento de los cazas o aviones de combate de ayer. Aquí está el video. Todos estos cazas que van a Irán y atacan algunos objetivos en el sur y en el oeste de Irán vienen, no lo sé, básicamente la mayoría de Alemania, algunos de más allá de Alemania. Basically, most of them from Germany, some of them beyond Germany. You Well, see the those are my understanding. Bueno, those are por lo que C-17 entiendo, son aircraft, aviones which C-17, those are que no son combat cazas de jets, combate. carry Transportan material y personal. Estoy seguro de que algunos también eran vuelos de evacuación médica. Fíjese en los que entran y salen de Jordania. Esos están transportando heridos. So those are carrying casualties. Yeah, I agree with Larry on that. I can't imagine. Sí, estoy de acuerdo con Larry en eso. No puedo imaginar que esos países de forma generalizada autorizaran el sobrevuelo de aeronaves estadounidenses para atacar. Quizá algunos sí lo harían. Quizá Bulgaria, con su actual gobierno que está desafiando a su pueblo y haciendo algunas de las cosas que está haciendo. Pero si salen de Ramstein, de Lake Neath o de donde sea, no puedo imaginar que estuvieran contentos con el sobrevuelo de aeronaves armadas, aunque podrían estarlo. Quiero decir, Cian, la OTAN puede ser tan estúpida como cualquiera. NATO's shown they can be as stupid as anybody else. Colonel, they sent B-1 bombers from the United Coronel, to the region. han enviado bombarderos B-1 desde el Reino Unido a la región. En cuanto a su capacidad, Larry ha dicho que quizá esta noche vayan a atacar Irán de forma masiva. ¿Cómo ve usted la combinación de los bombarderos B-1? Nunca he oído que los B-2 o los B-52 formen parte de esto. Supongo que tienen esos cazas o esos aviones de combate en la región. Y al llevar allí estos bombarderos B-1, ¿qué opción tienen? ¿Cómo hay que entenderlo? Porque, según tengo entendido, no son tantos ni tienen tanta influencia como los B-2 y los B-52. As B-2 and B-52. It's an interesting question you ask. Es una pregunta interesante. La última vez que estuve muy al tanto del uso de los B-1 fue en Irak, en la Primera Guerra, la guerra de 1990. Y allí usamos los B-1 de una forma para la que no estaban previstos en absoluto, salvo por el radar TFX y la capacidad de vuelo a baja cota que tenían. Un piloto me dijo que cuando lo vuelas, no miras hacia arriba, porque si lo haces, ya sabes, te cagas en los pantalones, porque da muchísimo miedo. Y gracias a esa capacidad de vuelo a baja cota, podían utilizar la instrumentación de a bordo e identificar con mucha facilidad los tanques iraquíes por su firma térmica. Tanks real easily by heat signature. So the Iraqis really quickly learned not to. Así que los iraquíes aprendieron muy rápido que no debían estar en sus tanques si estaban en parapetos o donde fuera. Aquello fue un uso inusual del B-1. El B-1 estaba concebido para hacer eso a baja cota, con radar de seguimiento del terreno, penetrar en la Unión Soviética y lanzar bombas, incluso bombas nucleares. No sé para qué los van a utilizar aquí. No me imagino que vayan a hacer vuelos con seguimiento del terreno. Imagino que lo que harán será lanzar bombas desde altura, igual que harán los B-52. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos lanzando bombas planeadoras? ¿Estamos lanzando municiones guiadas? ¿Hiredam? ¿Qué estamos lanzando? Directed munitions, JDAMs, what are we dropping? Is it precision munitions or are we just dropping? ¿Son municiones de precisión o simplemente estamos lanzando bombas de hierro? No lo sé, pero no tiene mucho sentido, a menos que se disponga de información de localización muy precisa y se esté atacando algo distinto de lo que han estado atacando hasta ahora, que son en esencia objetivos propios de crímenes de guerra. Si se está atacando infraestructura civil y cosas así, entonces vale, estupendo. Salvo que para mí y para la mayoría de la gente en el mundo hoy, eso es un crimen de guerra. Así que no sé qué estamos haciendo. No tengo ni idea de qué estamos haciendo, salvo intentar hacer lo que dijo Trump y lo que Hexet le dijo al Congreso, arrasar con todo lo que hay en Irán hasta que se rindan. Obliterate everything that's in Iran until they surrender. Larry, I look at the targets. Larry, ayer revisé los objetivos. La mayoría están en la parte occidental de Irán, en una provincia llamada Khuzestan. Atacaron Avaz, Andimeshk, Bandar Abbas y Joramabad. De nuevo, en la parte occidental de Irán.
Y luego está la región del sur de Irán. Están repitiendo los mismos objetivos. De algún modo me parece que en los últimos 2 días se están centrando sobre todo en la parte occidental de Irán. Y estos son los ataques iraníes. En cuanto a los ataques estadounidenses contra Irán, los ataques iraníes se concentran principalmente en Kuwait. También hemos tenido algunos ataques en Jordania, pero la mayoría están en Kuwait. La situación se está volviendo. No sé cuántas armas tienen en Kuwait, ni cuántos objetivos tienen allí, porque están atacando Kuwait. Y ayer hubo algunas protestas en Kuwait. La gente está saliendo a la calle en contra del gobierno, lo que se muestra hasta qué punto una situación se está volviendo crítica para el gobierno kuwaití. Bueno, déjenme volver primero al caso de los bombarderos B-1, para que todo el mundo lo entienda, porque creo que he visto en otros canales información errónea. Alguien dice, oh, el bombardero B-1 no puede llevar una bomba antibúnker. Es el único avión de la flota de bombarderos estadounidense que puede transportar la carga más pesada. Puede llevar una carga mayor que el B-52. El bombardero B-2 tiene aproximadamente la mitad de capacidad de carga que el B-1, más o menos la mitad. Así que el hecho de que estén usando B-1, que son los más probables y los más capaces de eludir las defensas aéreas, incluido el S-400, no quiere decir que un S-400 no pudiera derribar uno, pero es muy poco probable. Así que es el que puede operar con bastante libertad. El B-52 no está en la misma categoría, ni de lejos. Quiero decir, por Dios, es un avión que tiene ya 75 años, en esencia. Ha recibido mejoras con el tiempo. Así que por la atención que están prestando a estos objetivos, parece que están intentando, por decirlo así, ablandar la parte occidental de Irán. Y creo que la administración Trump se está tomando cada vez más en serio la posibilidad de una operación terrestre. Sería una locura, especialmente en esta época del año, en verano. Pero se han convencido de que es la única forma de, entre comillas, derrotar a Irán. Y yo he establecido algunas comparaciones. Bueno, tú y yo hablamos de esto ayer. La isla de Keshm tiene el tamaño de Okinawa, y si lo comparamos con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitó 190,000 soldados para tomar Okinawa. Y por lo que entiendo de la topografía de la isla de Keshm, es incluso más escarpada que cualquier zona de Okinawa. Luego está la isla de Karg. Irónicamente, la isla de Karg tiene casi exactamente el mismo tamaño que Iwo Jima, y allí sufrimos. Los soldados estadounidenses sufrieron unas 28,000 bajas entre los Marines de Estados Unidos. Perdón, llamar soldados a los Marines me mete en problemas, pero los Marines sufrieron 28,000 bajas, y se convirtió en una batalla icónica. Así que, ya sabe, la idea de que vayamos a intentar desplegar tropas en cualquiera de esas dos islas no creo que vaya a convertirse en una batalla icónica, por decirlo así. Podría ser uno de esos desastres que pasan a la historia. Ya sabe, póngalo al nivel de Galípoli. El problema es que ahora mismo la fiebre bélica se ha apoderado de nuevo de Trump, y depende de con qué día le hable, de cuál sea el asunto. Un día es el estrecho de Hormuz. Tenemos que mermarlos, y esa es la misión del CENTCOM. Tenemos que degradar la capacidad militar iraní para impedir que detenga el tránsito de cualquier barco por el estrecho de Hormuz. Y al día siguiente, Trump dice, no nos importa el estrecho de Hormuz. No necesitamos eso. No, se trata de detener el programa nuclear de Irán. Y entonces él dice, bueno, si estás deteniendo su programa nuclear, ¿qué demonios haces bombardeando todas esas posiciones a lo largo del estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico? Así que se lo están inventando sobre la marcha. Eso es lo que me asusta. Ya sabe, como el coronel Wilkerson sabe mucho mejor que yo, si estás llevando a cabo una operación de combate, más vale que tengas muy claro cuál es el objetivo que intentas lograr. Y luego, al planificar cómo conseguir ese objetivo, debes haber reunido todos los recursos necesarios para hacerlo.
Yo no veo que estemos haciendo eso We need aquí. to do that. I don't see us doing that here. And let's go back to Kuwait and your question, Nima. Y volvamos a Kuwait y a tu pregunta, Nima. La infraestructura más sofisticada de Kuwait, por así decirlo, que utilizábamos nosotros, era una de las mejores instalaciones de tránsito de la región, si no del mundo. La usamos en 2 guerras, la hicimos muy completa. Tiene casi todo lo necesario para concentrar fuerzas y desplazarlas después al teatro de operaciones desde una posición de relativa seguridad. Es un lugar parecido a una zona de reunión para operaciones militares donde no estás expuesto a los ataques del enemigo. Puedes dejarlo todo preparado. Las órdenes de operaciones pueden explicarse hasta el nivel de escuadra, de equipo. Puedes hacer todo lo que necesitas antes de entrar en combate. Irán está destruyendo eso, y creo que, por lo que estoy oyendo, ya lo ha destruido de forma bastante completa. Así que eso significa que no hay ningún lugar, como acaba de sugerir Larry, al que tengas que acudir, concentrarte, prepararte y desde el que puedas salir. No lo hay. Así que vas a tener que hacerlo desde cero. Vas a tener que hacerlo desde la cabina de un Osprey o de un Black Hawk o desde cualquier otro medio de transporte en el que llegues. Así es como vas a tener que hacerlo. Y eso es difícil. Pregúnteselo a cualquiera de los hombres que estuvieron en Afganistán y que fueron obligados, por ejemplo por Stanley McChrystal, cuando estaba al mando allí, a internarse en territorios muy muy lejanos y hacer este tipo de cosas desde un Chinook o desde alguna otra aeronave, probablemente un Black Hawk. Fue un Black Hawk varias veces. Tío, les dieron una paliza varias veces, porque tienes que hacer la planificación, informar a tu equipo y todo lo demás durante el trayecto, por así decirlo, en el avión en el que vas volando. No tienes tiempo de bajar a tierra, reunirte y asegurarte de que todo el mundo entiende la maqueta de arena y el mapa, y de que pueden explicártelo de vuelta y decirte exactamente cuál es el componente de su misión y cómo van a llevarlo a cabo. Tienes eso, de repente estás dentro y estás muerto, o ardiendo, pero ves, no es la forma en que quieres llevar a cabo una operación en el terreno en el que no has estado nunca en tu vida. Carl, en lo que respecta a la invasión, ¿crees que si deciden hacerlo, como ha mencionado Larry, será al mismo tiempo en el sur y el oeste de Irán? Creo que Larry tiene razón. Los bombardeos parecen estar preparando el terreno para eso. También creo que hay otra razón. No conozco demasiado bien las contramedidas electrónicas del B-52. Sé que se han mejorado mucho a lo largo de los años y que cuenta con unas contramedidas electrónicas bastante buenas. Pero no creo que quieran sobrevolar ninguna zona del interior de Irán, por así decirlo, más tiempo ni más lejos de lo estrictamente necesario. Creo que quieren lanzar las cosas desde una zona que ya ha sido completamente castigada por los bombardeos y que consideran relativamente segura en ese sentido. Además, creo parte de preparar el terreno para una posible operación terrestre, piensan que ahí es donde hay un número considerable de puntos de lanzamiento de misiles balísticos. En esos, ¿cómo era? 1800 millas. Creo que Ahmadinejad me dijo que Irán posee 1800 millas de costa en el Golfo. Si se tienen en cuenta las curvas, los recodos y todo lo demás, no es en línea recta, es la línea de costa. Al verlo así, creo que piensan que muchos de los, y quizá tengan razón, quizá su inteligencia, la inteligencia israelí, les esté diciendo que ahí están muchos de los lanzadores que están causando más daños. No lo sé, pero esa sería otra razón para bombardear esa zona. Larry, si hacen eso, ¿tienen que utilizar territorio iraquí o no? ¿Qué quieres decir? Astabats to Wasa Steptan del Irán. ¿Se refiere a una invasión terrestre? Sí, bueno, sí. Bueno, una vez más, podrían intentarlo. Hay 3 formas o 4 de introducir tropas en un país. Una
empezar por tierra y cruzar la frontera. Para hacer eso, sí, tendrían que estar en Irak. Pero, como señaló correctamente el coronel Wilkerson, no hay en Irak un punto de concentración donde pudieran reunir a 200,000 o 300,000 soldados. Y recordemos que para la invasión de Irak de 2003 utilizamos inicialmente 165,000 o 170,000 y se concentraron en Kuwait y Arabia Saudí. We used 165, 170,000 initially, and those were gathered in Kuwait and Saudi Arabia. Once you started amassing forces, En cuanto empiezas a concentrar fuerzas en un solo lugar, como él señaló, se convierten en un objetivo enorme con los drones y los misiles balísticos de corto alcance. En 2003 les preocupaban los Scud, pero los Scud resultaron ser bastante decepcionantes. in 2003, they were worried about Scuds, but the Scuds were a bit of a dud. You know, they weren't really that capable, and they certainly. En realidad no eran tan capaces y desde luego no eran precisos. Era un poco disparar a lo loco y rezar. Lo lanzas y esperas que vaya a algún sitio, pero no sabes dónde va a caer. Así que queda una operación anfibia en la que desembarcarías tropas desde barcos. El ejército puede hacer desembarcos anfibios, pero los marines, se supone que esa es su especialidad. No vas a poder meter barcos en el Golfo Pérsico, más allá del Estrecho de Hormuz, para hacer eso. Así que el único lugar donde podrían hacerlo sería por la zona de Chabahar. Y entonces solo quedan dos opciones: lanzar paracaidistas o llevarlos en avión y aterrizarlos. Y salen en tropel por la parte trasera de un avión. Bueno, entonces te enfrentas simplemente a la logística. ¿Cuántos soldados, con lo que llaman cargas de combate, completamente equipados con comida, agua, munición, fusiles o ametralladoras o granadas de mano? Todo lo que vas a necesitar para entrar en combate. Unos 82 kilos aproximadamente. Sí, quiero decir, ya sabe, eso fue una de las cosas que nos obligaron a hacer cuando pasé el curso paramilitar de la CIA. Estaban trabajando con un grupo ahora éramos un grupo de personas sin experiencia en Vietnam, y querían asegurarse de que la gente entendiera qué supone pedirle a alguien que lleve una carga de combate. Así que tuvimos que llevar una. Y cuando caminas con unos 45 kilos a la espalda y tienes que subir y bajar montañas penosamente, no es fácil. Pero el número total de soldados con carga de combate que pueden ir solo en un C-130 es de 92, 96. En un C-17 pensé que sería una cifra mucho mayor. Son 126, al menos según las fuentes que he consultado. Así que, de lo que estás hablando es de desplegar algún tipo de fuerza considerable, porque no basta con, ya sabes, enviar una unidad del tamaño de una compañía, 150 hombres, contra un objetivo del tamaño de la isla de Karg, que tiene más o menos el tamaño de Iwo Jima. Parece pequeña en el mapa cuando la miras por internet, pero cuando pones los pies sobre el terreno, no es un sitio que puedas recorrer de un lado a otro en una hora. Así que toda la premisa de las operaciones terrestres conlleva muchos obstáculos distintos. Y para rematar, con este calor de verano, cuando las temperaturas superan los 115 grados Fahrenheit o 51 grados Celsius, necesitas agua. Quiero decir, una vez más, si nunca has estado con ese tipo de calor y cargando con un peso considerable, no entiendes cuánto se suda. Y mientras sudas, tienes que reponer esos líquidos. Y no solo con agua, sino con electrolitos. Si no lo haces, quedas incapacitado para el combate. Entonces, ¿cómo reabasteces? Pongamos que tienen a 2,000 hombres sobre el terreno. Es una cantidad enorme de agua, y solo el peso ya es un problema. ¿Qué vas a hacer? Lanzarla en paracaídas. Y todo esto da por hecho que nuestros aviones pueden entrar y salir libremente de ese espacio aéreo, y que Irán no va a hacer nada. Desde el punto de vista de la planificación militar, es una pesadilla. Puedo decirte que Larry tiene razón sobre la carga de combate.
Todo buen soldado de infantería o marine lleva el doble de lo que dice que debe llevar la TONA. Llevan munición extra para las ametralladoras, proyectiles de mortero extra, más agua, lo que se te ocurra. Van a llevar todo tipo de cosas adicionales. Así que cuando aumentas ese peso, necesitas todavía más agua, especialmente en un entorno de mucho calor. Y Larry tiene razón. ¿De dónde la vas a sacar? ¿Cómo se la vas a hacer llegar a las tropas sin que te masacren? Es que no tiene ningún sentido. Cualquier escenario que plantees para la costa sur de Irán, o en ese sentido, para la costa occidental de Irán en el Golfo, cualquier escenario que plantees, por el terreno, el calor, la experiencia, la carga o las vías de entrada, es una insensatez. Y Hegseth, te apuesto ahora mismo, no podría explicarte nada de esto si le sentaras y le sometieras a preguntas. Cain tampoco. Ninguno de los dos. Nunca pongas a un oficial de la Fuerza Aérea al frente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Cita, sin cita, Colin Powell. Por istek witetia wira, nuni el aire. Bingo. Bingo. Exacto, exacto. Lo único que saben hacer todos los oficiales de las Fuerzas Aéreas es, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Lanzar bombas. Lanzar bombas. No estoy menospreciando a los oficiales de las Fuerzas Aéreas. Tienen su lugar en el campo de batalla. Pero como soldado, como Shei y como hombre que pasó 12 años con los Marines, te diré esto ahora mismo, y esta es al menos la filosofía de los Marines. Necesitas gente en el aire que entienda lo que está pasando en tierra. Porque si no tienes gente en el aire que entienda por lo que está pasando ese Marine en tierra, no vas a tener apoyo aéreo cercano. No vas a tener un buen apoyo de aviación en general. Y vas a perder. Y no sé hasta qué punto nos hemos alejado de eso. Pero en el ejército, sé que tenemos una fuerza aérea dentro del ejército. Así que ese es otro problema. Tenemos pilotos de Apache que cruzan el océano y meten los patines en el agua. Sí, la cuestión es que llevamos con la guerra en Ucrania nos acercamos a los 5 años de guerra, y todo gira en torno a que no se ve tanta actividad de la Fuerza Aérea en Ucrania. Los rusos tienen poder aéreo. Yo diría que los rusos tienen prácticamente superioridad aérea local, sino una superioridad aérea total. Y no la tienen total porque cualquier idiota puede derribar un avión de vez en cuando, especialmente cuando el campo de batalla está lleno de equipos de detección. Puede que ellos lo vean de otra manera, Larry. ¿Tú cómo lo ves? Porque normalmente la administración Trump ve incluso lo que hizo Joe Biden en Yemen y dice que no están haciendo nada, que no están haciendo un gran trabajo contra Yemen. Nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera. Y fueron allí. Puede que ahora, con la invasión, dijeran no, vamos a tener nuestro propio método para invadir Irán. Y vamos a hacerlo, básicamente, con la Fuerza Aérea o con algún pequeño grupo de fuerzas sobre el terreno. Sí, ya sabe, tengo cierta edad y por las experiencias que he vivido, he tenido la suerte de hacer bastantes amigos. Uno de mis viejos amigos era un joven Ranger en 1980, durante la Operación Garra de Águila. Fue en los primeros tiempos. La Fuerza Delta acababa de crearse. Realmente no tenían una fuerza operativa 160 especializada, conocida como los voladores nocturnos, los acechadores nocturnos. Es una unidad de helicópteros diseñada para transportar fuerzas de operaciones especiales, que aún no se había constituido de verdad o estaba en sus primerísimos días. Así que tenían una especie de combinación improvisada de equipos distintos. Pero en fin, él estaba allí, en tierra, cuando se levantó una tormenta de polvo. Había llegado un C-130 y también tenían algunos helicópteros. Uno de los helicópteros y uno de los aviones chocaron. Y no recuerdo si murieron 4 o 6, pero en ese momento tuvieron que cancelar el ejercicio. No tenían suficientes, tuvieron que cancelar la operación.
estaba diseñada para rescatar a los rehenes en Teherán. Y también había miembros de una unidad, originalmente se llamaba ISA, y también estaban sobre el terreno en Teherán, preparados para ayudar con el transporte y cosas así. Pero bueno, la operación salió mal. Pero conozco a esta gente desde hace años y sé cuáles son nuestras capacidades en operaciones especiales. Y escuchen, son personas extraordinariamente buenas. Las fuerzas de operaciones especiales tienen un nivel de habilidad y motivación superior al de las fuerzas convencionales normales del ejército, la fuerza aérea o los marines. Army, Air Force, Marine. And it's not, again, not to denigrate them, but these people that have gone through De nuevo, no es por menospreciarlos, pero estas personas que han pasado por esos distintos procesos de selección están a otro nivel. Pero incluso con toda esa destreza, con toda esa capacidad, siguen siendo seres humanos. Sangran, mueren y necesitan agua. Puede que sean capaces de soportar malestar físico durante más tiempo que una persona normal, pero al final no puedes escapar de tu cuerpo. El cuerpo se deteriora y no tienen ninguna habilidad mágica para resistir el calor. A 115 grados, me da igual quién demonios seas, puede matarte. Por eso dije esto. Mucha de la gente a la que oigo hablar de hacer esto son personas que nunca lo han hecho, que nunca han tenido que estar en esa situación y hacerlo de verdad. Han visto suficientes películas de Hollywood y han decidido que basándose en eso, tienen experiencia. Just to emphasize that, my former mech company, Solo para recalcarlo, el que fue segundo al mando de mi compañía mecanizada llegó a comandar el 160 Amido Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales. Y puedo decirles que, por lo que me han informado, eso quedó demostrado de forma bastante concluyente en Venezuela. Son muy buenos, extraordinariamente mejores que aquel grupo improvisado de gente reunido para Eagle Claw en los desiertos de Irán. Aprendimos muchas lecciones, pero él también les diría que no son superhombres. Y aunque puedan anunciarlo así, ponerlo en logotipos y cosas por el estilo, ellos lo entienden. Son gente inteligente, probablemente la más inteligente de las Fuerzas Armadas. Y no puedo imaginar a este grupo de personas bajo ninguna configuración apuntándose a algún tipo de operación chapucera como la que creo que Larry ha descrito muy bien, y que sé que probablemente sea la realidad, porque lo único que haces es sacrificarlos. Eso es todo lo que haces. Esto no es Venezuela. That's all you're doing. This isn't Venezuela. Yeah, it reminds me, again, I've been fortunate. Sí sabes, me recuerda que de nuevo, he tenido suerte. He tenido mentores en la vida. Uno de ellos fue el último O6, el último coronel en ser comandante del SOCENT. Se retiró como un mes antes de la tormenta del desierto, en 1990. Intentó volver, pero Schwarzkopf le odiaba. Se llamaba Larry Dugan, y Dugan redactó realmente el JOPES, toda la planificación. Quiero decir, escribió esa maldita cosa. Tratar con él era como tratar con un erudito talmúdico. Y luego estaba mi jefe directo en el Departamento de Estado, Dominic Richard Aloysius Gannon, un coronel retirado de los Marines. Había mandado el 5º de Marines e hizo 2 misiones en Vietnam. Así que ambos fueron hombres muy importantes para formarme y enseñarme. Pero ya sabe, recuerdo la historia de Dick. Había llegado al Departamento de Estado justo antes de la operación en Granada. Y durante esa operación, el Departamento de Estado dijo, necesitamos absolutamente a estos SEAL de la Marina para llevar a cabo esta misión. Así que Dick era el enlace y transmitió aquello por la cadena de mando a través del Departamento de Defensa. Y esos SEAL salieron y se ahogaron. Cuando Dick recibió la noticia, volvió al grupo de trabajo del Departamento de Estado con los responsables del grupo. Quiero decir, eran los altos cargos del Departamento de Estado en aquel momento. Y dijo, miren, ha ocurrido esto, este es el resultado. Así que iban a enviar a otro equipo. En Uniting, Nazi Depart Times dijo, no importa, no tiene importancia. Y casi tuvieron que sujetarle, porque mostraba una despreocupación tal por la vida de los soldados, los marines y los marineros,
Eso quedó patente justo ahí. Ya sabe, preguntaban, daban órdenes, sin comprender el coste humano que había al final de esas órdenes. Y eso se me ha quedado grabado todos estos años. Dios mío, hace ya casi 40 años. God, that's now almost 40 years ago. Carl, hay dos informes. Las nuevas encuestas muestran que la guerra en Asia Occidental no es popular entre los estadounidenses. ¿Tú qué crees? ¿26% frente al 69%? You think? ¿Tú crees? Sí. 26% to 69%? You think? Pero Donald Trump no cree eso. Dijo que la gente me está apoyando en esta guerra. Judge Napolitano. El Enguaraba Yussein hizo ayer, creo, un comentario mordaz. Quiero conocer a uno de ese 26%. No conozco a ninguno. I don't know any of them. Esa es una sugerencia muy, muy importante, creo yo. Hablar con esta gente. ¿Qué opinan ellos al respecto? Porque la razón por la que digo esto, Carl, es la invasión terrestre. Supongamos que, porque hay que pensar en esta gente, porque este tipo de... Si quieren seguir adelante con una invasión terrestre en Irán, eso significa que quieren sacrificar a sus fuerzas. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Van a conseguir más apoyo a raíz de los sacrificios que van a cometer? Bueno, ya sabe, mi inclinación como soldado y marín, me retiré de ambos cuerpos, es esta. Abre tu camino, tío. Abre tu camino. Coge ese fusil y abre tu camino. Tom Cotton, abre tu camino. Ted Cruz, abre tu camino. Todos vosotros, hijos de puta belicistas, abrid vosotros camino. Salid ahí fuera, y si sois demasiado mayores, mandad a vuestro hijo o a vuestra hija. Ah, ¿tampoco queréis hacer eso? Ahora estáis mostrando vuestra verdadera cara, porque esos son los guerreros de sillón que tenemos ahora, especialmente en el Congreso. Pero los tenemos por todas partes. Mirad a John Bolton. De hecho, tuve una conversación con John Bolton sobre ponerle un fusil y una bayoneta en las manos y enviarlo a Corea. Esta gente no quiere hacer eso porque ellos no son prescindibles. Son muy valiosos para el pensamiento, muy valiosos para el complejo de seguridad nacional. Pero enviarán a tu hijo o a tu hija en cualquier momento. En una guerra como esta, de verdad. Y al escuchar a Hegseth estos últimos días ante el Congreso, con John Ossoff y otros desmontándolo por completo, no ha hecho más que reforzar esta idea para mí. Es inadmisible lo que les estamos haciendo a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Y lo hacemos, creo yo, con los ojos cerrados, porque no hay verdadera experiencia en la cúpula, ni en el comandante en jefe, ni en el despacho del secretario de Defensa, ni en el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y al parecer tampoco en ninguno de los altos oficiales del ejército o de los Marines en la cadena de mando. Porque alguien debería levantarse y decir, basta, no voy a seguir participando en esto, porque no voy a matar a estos chicos y chicas para nada. Sí, Larry, quizá esa sea la única forma en que en su mente pueden conseguir apoyo para esta guerra israelí contra Irán, que está librando Estados Unidos, y no Israel, como sabemos. Y esa es la jugada final, su último movimiento, sacrificar a gente con la invasión terrestre y conseguir apoyo para la guerra israelí. Bueno, ya sabe, he oído a algunos expresar la opinión de que si tenemos bajas, eso de repente enfurecerá a la opinión pública estadounidense y generará apoyo para continuar la guerra. Y quienes dicen eso son personas que no vivieron la época de Vietnam. Yo era adolescente y cumplí 18 años en 1973, así que lo viví en su tramo final. A mi generación no nos reclutaban ni nos enviaban a Vietnam, porque ya nos habíamos retirado. Pero, a medida que aumentaban las bajas, el apoyo en Estados Unidos disminuía. Ya no era aquel entusiasmo de, sí, vamos a hacerlo. Así que creo que esta es una de las razones por las que el Pentágono sigue ocultando las bajas e informando de menos. Porque si los estadounidenses conocieran la magnitud total, habría aún más oposición a esto.
Trump es ahora una combinación del Capitán Ahab persiguiendo a Moby Dick y del Capitán Quigg, del motín del Kane. Ya sabe, una mezcla torcida es nice, pero su obsesión va a destruir. His obsession is it's going to destroy him. What Larry just described, Nima, is what got Lo que Larry acaba de describir, Nima, fue lo que llevó a Richard Nixon, antes de verse obligado a dejar el cargo, a crear la Comisión Gates y a decir al final, por motivos muy políticos, sí, un ejército moderno de voluntarios, una fuerza integrada totalmente por voluntarios. Sí, sería perfecto, sería estupendo. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que el pueblo estadounidense se hartó de Vietnam fue ver morir en Vietnam a sus hijos e hijas, que habían sido reclutados. Ahora se oyen cosas así, y he escuchado estas palabras. No puedo verificarlas con total certeza, pero no me sorprendería, de boca de varias personas de esta administración. Puedo decirles que también las escuché en administraciones anteriores. Es para lo que se alistaron. Ya sabes, vas allí y mueres. Es para lo que te alistaste. You know, you go out there and die. It's what you signed up for. It's what we paid you for. You're a mercenary. Es para eso para lo que te pagamos. Eres un mercenario. Sal ahí fuera y muere. Y saben perfectamente que menos del 1% de Estados Unidos sirve en nuestras Fuerzas Armadas. Y saben perfectamente que quienes sirven en las Fuerzas Armadas no son los ricos y famosos, ni sus hijos, hijas, hermanos, hermanas o lo que sea. Básicamente, quienes sirven en las Fuerzas Armadas son el tercio más bajo de Estados Unidos, o quienes están aún más abajo. Hoy son muchos inmigrantes, algunos de los cuales han sido atacados por ICE para expulsarlos del país mientras estaban en servicio. Eso es lo que compone ahora este ejército. Y no lo digo tanto para denigrarlo, sino para acusar al país de ser miserable en la forma en que trata a estas personas, a las que manda tan despreocupadamente a estas guerras estúpidas y demenciales. Send off to these stupid, insane wars. Larry, Donald Trump ha dicho que va a utilizar los activos iraníes congelados para esta guerra, para cubrir el coste de esta guerra. Y esto es lo que respondió el ministro de Asuntos Exteriores iraní a Donald Trump. Confiscar los activos de otra nación para pagar futuras reclamaciones no relacionadas es un precedente incendiario. Quienes celebren o se beneficien de esos fondos deben recordar que una vez que los gobiernos normalizan la confiscación, los activos de nadie están a salvo. El caos resultante no será bonito ni pacífico. Esto no es algo nuevo, Larry, en lo que respecta a los activos congelados, a utilizar los activos congelados. Hablaban de los activos rusos congelados durante la guerra. Y una parte de esos activos congelados, al menos los intereses generados por ellos, se utilizó o fue enviada por los europeos a Ucrania para ayudar a Ucrania. Y esta es una cuestión no solo para Irán, para Rusia y quizá en el futuro para China. También plantea el panorama general de lo que está ocurriendo con Estados Unidos. ¿Van a ser razonables? ¿Van a ser más lógicos, más racionales? ¿O van a actuar de forma totalmente irracional, creando este tipo de caos? En mi opinión, sería algo sin precedentes en cuanto a las repercusiones para la mentalidad global sobre el papel de Estados Unidos. Bueno, no, quiero decir, eso ya ha cambiado. Toda la premisa del orden financiero internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, etc., e incluso con el petrodólar, se basa en la idea de que tus activos no pueden ser confiscados, de que existe un marco legal, de que hay leyes que regulan lo que se hace con los activos de un país, de que hay, respeto por la propiedad privada. Ya saben, esa es una de las formas en que, históricamente, el capitalismo ha tratado de distinguirse del comunismo. Al menos nosotros respetamos y protegemos la propiedad privada. Los comunistas quieren confiscarlo todo, no respetan la propiedad privada. ¿De acuerdo? Así que lo que empezó cuando Estados Unidos confiscó los activos rusos y ha seguido con la confiscación de activos iraníes, es que ahora no solo ha creado el incentivo, sino que como resultado de ese incentivo,
ha creado una nueva infraestructura financiera que está surgiendo fuera del control de Estados Unidos. Y China y Rusia son los principales arquitectos de esto. Creo que el yuan chino va a ser una de sus bases financieras. Y esa es una de las razones por las que China ha estado comprando tanto oro y vinculando su moneda al oro. Se está convirtiendo en una inversión alternativa de refugio seguro. Pero aún más importante, China y Rusia no están robando tus activos y alegando una especie de superioridad moral para hacerlo. Así que Estados Unidos, con sus acciones, está destruyendo su propio sistema financiero. Aquello que lo ha hecho poderoso y le ha dado influencia en el mundo, ahora básicamente lo está destruyendo. Couldn't agree more. No podría estar más de acuerdo. Y a veces pienso que Donald Trump tiene un motivo. No es un motivo que yo aprobaría ni promovería, un motivo del que me sentiría orgulloso, ni un motivo que me gustaría señalar al pueblo estadounidense. Pero creo que Donald Trump tiene un motivo, y creo que es destruir los Estados Unidos de América. De verdad lo creo. Está haciendo muchísimo para conseguirlo. Esto es lo que dijo Dennis en ese informe del que te estaba hablando. La Fed está ahora en pleno modo de rescate, sin efectos sobre los tipos. Y sigue hablando de lo que está haciendo Bessent, de lo que está haciendo la Reserva Federal y de lo que significa para el dólar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, los emite en volúmenes cada vez mayores para los bancos y los fondos. La Fed pretende así evitar que los tipos de interés suban de valor y, en consecuencia, que bajen. ¿Ha tenido éxito? O al menos, como diría Trump, ¿ha sido muy respetada? En absoluto. El tipo de interés de las letras del Tesoro a un año no ha dejado de subir durante los 6 meses transcurridos desde febrero, y hoy ha alcanzado el 4,14%. Junto con otros tipos del Tesoro al alza, su tipo de los fondos federales, en cambio, sigue en la horquilla del 3,5 al 3,75. Así que, pese al efectismo del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, sobre cambiar el mandato de la Fed y a otros comentarios inescrutables, es probable que el Comité Federal de Mercado Abierto tenga que subir el tipo a corto plazo una y otra vez. No hacemos más que gestionar nuestra propia caída. Y tengo que decir que Larry tiene razón. China está ahí sentada, relamiéndose. China's just sitting there licking its chops. Yeah. Thank you, Muchas gracias, Carl y Larry. Larry. Great pleasure. Un gran placer, como siempre. Dales caña a los de la pandilla de LaRouche. Muy bien, chicos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Cuidaos. Adiós. Bye bye. Bye bye, Larry.